comenzar. Hola, buenos días nuevamente. Hoy día vamos a hablar sobre el trabajo de campo. Es algo que ustedes van a hacer en el próximo, en el trabajo que les he pedido el día lunes. Y bueno, a ver, les voy a explicar un poco más la teoría, ¿no? Sobre todo porque en realidad la práctica es muy sencilla. Un segundito esto. Ya. Se refiere a los métodos de investigación sobre el terreno, ¿ok? Es generalmente, está abocado, el trabajo de campo se lo ha relacionado mucho con las ciencias naturales, pero ya hace bastante tiempo atrás, las ciencias sociales también trabajan muchísimo con el trabajo de campo porque tienen que hacer un acercamiento, el investigador tiene que estar en contacto con el grupo que investiga para conocerlo mejor y poder anticipar sus reacciones y su forma de comportarse frente a diferentes fenómenos. Se hace en el lugar de los hechos, donde se ubica el objeto de estudio. Bueno, eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Les estoy pidiendo que vayan a trabajar, a hacer un trabajo de campo en una, en una empresa similar a la de ustedes, a la competencia más o menos, ¿no? Para decirlo así. Tiene que ser en el lugar donde se ubica el objeto de estudio. Es un diseño flexible de una descripción de la conducta cultural de un grupo o población. Al ser un trabajo de campo, necesariamente tiene que ser flexible, es decir, no podemos entender a las personas de una manera exacta como si fuesen máquinas, robots. Es por eso que las investigaciones descriptivas que se realizan obviamente haciendo un trabajo de campo no, no arrojan datos completamente cerrados, sino aproximaciones a una realidad que nos permita conocer más o menos hacia dónde va cierto fenómeno social. Un ejemplo claro que hemos vivido recientemente son las encuestas. Ustedes recordarán que las encuestas para las elecciones del 18 de octubre todas las encuestas daban como ganador al partido que ahora ya efectivamente ha ganado. Evidentemente, no con el margen que sucedió al final. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, una prueba de que el estudio de las encuestas sirvió para saber quién iba a ganar, pero no determinó el, el porcentaje exacto con el que iba a hacerlo. Entonces, ahí podemos ver claramente que tiene que ser flexible y no podemos tomar esta información al 100% como un dato cerrado, sino como una aproximación al objeto que estamos estudiando. Bien, para la siguiente diapositiva, la persona que va a preguntar va a ser Adriana, por favor. Para la siguiente. Es un método experimental. Eh, Efectivamente, es un método experimental de prueba de hipótesis. Nosotros como investigadores, como personas, el simple hecho de ser personas, de tener una cierta edad y ciertas experiencias, hace que tengamos sesgos y conocimientos previos también. Entonces, cuando se nos plantea un problema, cuando se nos plantea una investigación, con seguridad que nosotros vamos a tener una respuesta cercana por lo que conocemos, por lo que hemos visto. Y esto ya lo hemos demostrado con varios de ustedes cuando nos hemos reunido de manera particular. Cuando yo les hacía una pregunta, muchos me respondían y me decían, sí, pero esto ya sé, pasa así, sucede esto. Entonces, ustedes efectivamente de alguna manera pueden conocer cómo se comporta generalmente la sociedad, pero no solamente, esa es una hipótesis que estamos lanzando. Entonces,
luego habrá que hacer una investigación mucho más exhaustiva para ver si realmente esa hipótesis que teníamos en la cabeza se cumple. Y aquí va otro ejemplo de la votación que hemos tenido este 18 también, porque es un evento cercano y sé que todos han estado al tanto de lo que sucedió. Fíjense cómo en un ambiente nacional, la hipótesis era de que lo mínimo que iba a pasar era una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque eso es lo que se sentía, es lo que entendíamos que el año pasado la gente había rechazado todo lo que al partido que ha ganado ahora, en fin. Pero no ese sentimiento, esa hipótesis que se tenía que comprobar con una investigación, y en este caso fue la votación, que si lo reducimos a temas investigativos, no es más que una encuesta. Se ha hecho una encuesta de todos los partidos para ver cuál escogían. Entonces, la hipótesis de mucha gente, no digo de todos, porque obviamente que los que apoyan al partido que ha ganado tenían la esperanza de que lo haga así. La hipótesis de muchas personas se cayó con esta investigación que se realizó. De alimentación de modelos teóricos o de simple obtención de datos específicos. Cuando hablamos de alimentación de modelos teóricos es que posiblemente estamos realizando una investigación muy académica con datos históricos, con datos estadísticos, pero que de repente nos exige un dato que no lo tenemos y que necesariamente tenemos que ir a buscarlo a un lugar específico, hablar con un grupo de personas o meterse en una reunión de gente para darse cuenta de qué está pensando, de cómo se está comportando cierto fenómeno. Entonces, también es complementario este tipo de investigación. El trabajo de campo puede ser complementario para trabajos mucho más académicos y científicos, cuando hablamos de rigor científico, ¿no? Y eso, bueno, en el área ya de física, de química, en el área de matemáticas, o simplemente dice para la obtención de datos específicos para responder a preguntas concretas, que es nuestro caso. En la materia, investigación de mercados, nosotros tenemos una pregunta general. ¿Quién es nuestro mercado? ¿A quién vamos a dirigirnos cuando hagamos nuestra empresa? Eso es lo que queremos responder y eso es lo que podemos obtener también a través de nuestra investigación. Su gran característica es que actúa sobre el terreno en donde se dan los hechos, utilizando técnicas distintas al trabajo en oficina o laboratorio. Es decir, no es lo mismo estar en una oficina frente a una computadora, el trabajo de campo es completamente diferente. ¿Sí? Hay gente que hace la investigación en computadora, está muy bien, puede hacerlo a través de libros, de referencias, de estadísticas, de estudios, pero la otra gente es la que va a la calle y habla con las personas, se comunica, observa, analiza. Muchas películas, incluso tal vez ya han visto un par de ellas, sobre todo las gringas, en las que te muestran a un policía que se mete a un grupo de narcotraficantes o un grupo delictivo para ganar la confianza y para poder entender cómo funciona, cómo trabajan, por qué es tan difícil de, de predecir sus fechorías y todo eso. Entonces, una forma de trabajo en este campo. Te escucho, Adriana. ¿Alguna consulta, alguna aclaración, algún aporte? Mm, no, Lice, eh, no entendí muy bien. Dime, ¿qué no entendiste? Es que no estaba escuchando mucho por lo que estaba haciendo otra cosita de aquí del trabajo. Bueno, tienes que preguntar si vas a trabajar o vas a estar en la clase. Eh, entonces, ¿alguna consulta sobre esta parte, sobre esta explicación del método experimental?
No, listen. Bueno, la siguiente persona que va a ser el preguntador va a ser Mateo. Mateo, por favor, espero una consulta, una aclaración o un comentario sobre el siguiente punto. Planificación. Obviamente que el investigador debe planificar detalladamente el trabajo para la recolección de información cuando ya se va al trabajo de campo, ¿no? Es necesario, no es solamente lanzarse e ir y, por ejemplo, ese es un error que se comete muchas veces, sobre todo en la universidad, y es, es parte también del aprendizaje, que cuando nos dicen vayan a hacer la observación a un local comercial para ver cómo se comporta la gente, no sé, los jóvenes, cómo hacen, cómo se comunican, qué tipo de señales están utilizando actualmente, no sé, yo recuerdo bien cuando estudiaba en la universidad, era común que nos manden a ciertos ambientes públicos para que nosotros podamos develar los nuevos métodos, bueno, tal vez no nuevos, pero por lo menos los más comunes de comunicación. El saludo de manos, el saludo de beso en la mejilla, si existe el contacto físico entre las personas al momento de saludarse o solamente es levantar la mano, eh, qué tipos de palabras están de moda, en fin. Y si uno no planifica, es muy probable que cuando te vayas al lugar de la investigación te dediques a otra cosa, ¿no? Tal vez a charlar, a compartir con tus amigos más que investigar. Y lo único bueno, y no logres el objetivo. Lo mismo pasa en cualquiera del trabajo que les estoy yo encomendando ahora, por ejemplo, cuando vayan a visitar a una empresa similar a la competencia. Si ustedes se dedican a preguntar otras cosas y no han planificado, por ejemplo, qué tipo de preguntas van a hacer para investigar lo que se les ha pedido, es probable que salgan y se lamenten y digan, pucha, era que pregunte esto, era que averigüe tal cosa, era que haga, era que, no sé, pida hablar con tal persona. Entonces siempre es necesaria la planificación. Todas las investigaciones tienen el común denominador de recoger datos con diversas técnicas. Y enseguida vamos a hablar de las técnicas. Esto se da generalmente acerca de las características o comportamientos que no se pueden construir en un laboratorio. Por ejemplo, ¿cómo puedo evaluar el servicio de un restaurante si es que yo no voy al restaurante y me hago atender de manera natural? Es como en cualquier empresa del mundo. Si a los empleados se les dice que el gerente máximo, el jefe, va a llegar un martes, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana, y se les avisa con un día de anticipación, les aseguro que el 95% de las personas va a llegar mejor vestidas, van a llegar con mayor sonrisa, con mayor actitud, una mejor actitud, muchas de ellas mucho más temprano, y cuando se acerque al jefe van a empezar a mostrarse como los mejores empleados, como gente trabajadora. Y eso es normal. Entonces ya ahí no estás logrando hacer un trabajo, no estás observando los comportamientos naturales. Cuando hablamos de un laboratorio social, por ejemplo, cuando a las personas se les cita en un lugar y se les dice, se les va a evaluar, por ejemplo, su, su reacción a, a animales, por decirles, a los animales. Entonces, todos van a ir con una predisposición y muchos por ejemplo, pueden tener miedo a las arañas, tal vez en ese momento se muestren como personas que no lo tienen, ¿no? Tratando de ocultarlo. Entonces, eso sería un laboratorio social en el que las personas están advertidas de lo que está pasando, entonces no logras el resultado. Lo que interesa es que ir al servicio y
al lugar y que la gente no sepa que se está haciendo la investigación. Entonces ahí es donde existe un estudio mucho más objetivo y se puede obtener mejores datos. Ahora, obviamente que existe también la posibilidad de que precisamente ese día haya habido un mal servicio por alguna razón específica, ¿no? Clara. No sé, tal vez al mesero lo despidieron en la mañana y le dijeron, hoy es tu último día y bueno, las ganas seguramente de trabajar que tenía para terminar el día no son las mejores, pero no es un comportamiento normal, ¿no? En fin, es una cuestión de el trabajo de campo tampoco es una investigación que se hace un solo momento específico y con eso se termina. Yo por eso les pedí por lo menos que vayan a 2 lugares para que puedan hacer este tipo de investigación. En general se lo hace muchas más veces. Se lo hace muchas más veces. Enseguida te atiendo, Kenny. Se lo hace más seguido. Las encuestas, por ejemplo, que realizaron para las elecciones, antes de las elecciones, se las hace, obviamente en un momento dado van a un lugar, pero no avisan a la gente, voy a estar en tal lugar, los que quieran ser encuestados, vengan, ¿no? Sino es la gente que está caminando. Y es por eso que cuando salen los resultados se dice que el término de error es entre 5% más o 5% menos. Sí, Kenny, te escucho. Licen, buen día. Una consulta. Como usted sabe, yo no estoy en Santa Cruz, o sea, no estoy en la ciudad. Entonces, para hacer la investigación esta de ir a visitar a los restaurantes que más o menos sean igual a mi proyecto, ¿puedo hacerlo acá igual y suponer como si fuera de allá? ¿O tengo que cambiar la ¿Has ubicación estado todo el tiempo del allá? trabajo? ¿Dónde Sí, estás? Perdón. es que acá tengo familia. San Ignacio de Velasco, Licen. Ya, pero entonces haz de cuenta que vas a hacer tu trabajo allá. Sí, Entonces, ¿la cambio la ubicación? no, no te hagas mucho problema, pero el resultado no lo pongas como Santa Cruz, porque te va a salir muy pequeño. Claro. A Porque yo comparar. puse la ubicación en la avenida Banzer, digamos, ¿no? Y bueno, por las universidades privadas y todas esas cosas, hay mucho cambio desde acá, digamos. No, hazlo allá y los resultados obviamente los Ya, explicas en tu informe, explicas que lo has hecho allá, por favor. ya, Licen, gracias. Mateo, te escucho. Buen día, Licen. Buen día. Para la investigación o para una encuesta de un cierto tema, Sí. muchas veces podemos ver que no salen los datos concretos y específicos, como el tema de las elecciones, digamos, que nos mostró otro resultado Ujú. el final. Pero para otros temas, ¿puede tener algún dato exacto o concreto? No, precisamente porque por ser un tema, un trabajo que se realiza con personas, porque estamos hablando del ámbito social, en este caso nuestro mercado de trabajo son personas. Nunca vas a encontrar, o sea, puede ser una coincidencia que el resultado que hayas obtenido te salga igual posteriormente en la realidad, ¿no? Pero esa sería una coincidencia. En general, cuando se hace un estudio de una investigación descriptiva y se utiliza obviamente el trabajo de campo, los resultados los tienes que tomar como un índice que te apunta y te da una idea clara de lo que puede pasar en tu negocio. Entonces, si por ejemplo tú ves que quieres abrir una salteñería, te vas a buscar a ser atendido en todas las salteñerías que hay alrededor, o por lo menos a 1 o 2 kilómetros a la redonda. Es necesario que gastes un poco de dinero, que inviertas un poco para saber cuánta gente va y todo. Puede ser que tu resultado te lance que por la zona se consumen todas las mañanas, solamente en las salteñerías, 500 salteñas, solamente por decir. Haces el cálculo y como has visitado todas,
Calculas que 500 salteñas se venden los lunes, los martes se venden 600, los miércoles se venden 300, baja por ser media semana, jueves sube un poco más y el viernes, por decirte, salen 1000 salteñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay diferentes razones, porque la gente está más desestresada el viernes y tal vez quiere compartir un poco más. Entonces, tú sabes que existe un mercado para las salteñas. Haces el promedio y te sale un cálculo que cada salteñería vende 50 salteñas todas las mañanas. En los lunes, y lo mismo, ¿no? Por eso el tema no es decir que se venden salteñas, 50 salteñas todas las mañanas. Eso depende mucho del día y de las cercanías de trabajos que haya, de oficinas, en fin. Pero como te digo, si te sale como resultado que los lunes se venden 50 salteñas en la mañana, eso te va a servir para empezar tu negocio y cuando hables con la salteñería que te va a proveer, tú le digas, ok, sí, necesito, para ser más cauto, 30 salteñas los lunes. Entonces, no estás sacando esas 30 salteñas del bolsillo, de tu invención, de nada. Lo estás sacando a partir de un estudio que has hecho. Puede ser que las vendas totalmente, y es más, que gente siga pidiendo, y bueno, era mejor que compres, pero no te arriesgaste, o que vendas solamente 10. Pero ya más o menos tenías la idea de cuántas ibas a vender ese día y cuántas deberías haber pedido. ¿Se entiende? Sí, Licen, sí, sí, sí. Ahora sí. Ok. No sé si Kenny estaba levantando otra vez o se quedó su mano arriba. No, Lisa se ha quedado arriba, no Ya, ha levantado la mano. ok. Tipos de diseños de campo. A ver, existen varios. Yo les había dicho ya varias, en reiteradas oportunidades, que mi objetivo no es hacer una clase, perdón, una práctica, una tarea teórica ni una revisión teórica de todo lo que estamos viendo. Yo soy muchísimo más práctico y a mí me interesa que la gente también, los estudiantes también así lo sean para poder desenvolverse en el mercado profesional. Entonces, si ustedes buscan en la bibliografía, en internet, seguramente van a encontrar muchos otros diseños de trabajo de campo. Yo les voy a mencionar algunos, por ejemplo, el diseño experimental. Cuando hablamos de diseño experimental, me refiero a un experimento social que se puede realizar. Hagan de cuenta que en un curso en la universidad yo quiero saber qué reacción tienen los estudiantes, por decirles, al enojo del profesor, ¿no? O sea, al maltrato. O sea, ¿cuánta resistencia tienen los estudiantes al maltrato de parte del docente? ¿Y cómo hago mi experimento? Uno podría ser, sin decirles nada a los estudiantes, que voy a hacer un cambio que existe, que hoy día me va a reemplazar una persona y la persona entra y se comporta muy mal con ellos, los insulta, les grita y todo, ¿no? Y a partir de ahí la persona tiene una cámara y empieza a ver las reacciones de los estudiantes. Entonces el experimento puede servir para ver si existe una reacción inmediata, es decir, tal vez de abandonar el aula, de ir a quejarse a dirección, o tal vez existe una sumisión de entender que él es el docente, entonces si se comporta así es porque nosotros lo estamos haciendo mal. O tal vez incluso puede existir una reacción física, ¿no? De alguien que no aguante un tipo de insulto y se abalance contra el profesor. Podría ser un diseño, un experimento de esa manera. Otro experimento podría darse ya en un restaurante, en una empresa ya constituida. Ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, jugando con los precios, obviamente sin que esto les afecte.
En Internet van a encontrar divertidos experimentos sociales que, por ejemplo, de marketing, experimentos de marketing que muestran cómo los supermercados, las tiendas y todo juegan con nuestra percepción a través de los precios. Nos ofrecen 3x2, 50%, ponen los precios de 9.99 o te ponen precio del vaso chico 5 bolivianos, precio del vaso mediano 9 y precio del vaso grande 10. Y automáticamente la gente ve al vaso grande de 10 como la mejor opción porque el vaso de mediano cuesta 9 y solamente aumentando un peso te compras el de 10, en fin. Podrías entonces ir haciendo experimentos para comprender cómo se comporta la gente y cuáles son sus reacciones frente a determinados estímulos. Ah, no dije aquí. La persona que va a comentar va a ser Janet. ¿Ya? Janet, ¿estás ahí? Janet, no. Rosemary, ¿estás ahí? Sí, Licen, estoy. Ya, entonces vas a ser la preguntadora, ¿ya? Preguntar o comentario o algún aporte que quieras hacer después de esta diapositiva. Ya. El diseño de encuesta, ustedes ya lo tienen muy claro, ¿no? Es una batería de preguntas en las que las personas van respondiendo. Aquí es muy importante que, bueno, ya les había también comentado esto, pero siempre es necesario repetirlo. Las encuestas se tienen que adecuar mucho a lo que se está buscando y en general, cuando queremos resultados óptimos, tienen que ser muy, muy, muy precisas. No pueden ser abiertas. La gente no va a responder preguntas, cuestiones abiertas. Salvo que ustedes den, como les decía, una especie de pago por la encuesta. Y cuando digo de pago, puede ser un descuento, puede ser un folleto, un llavero, no sé, algo que a la gente le interese para que pueda invertir un poco de tiempo en lo que ustedes están preguntando. ¿Sí? Y las preguntas tienen que estar muy, muy bien diseñadas para evitar que la gente se sienta afectada. Vuelvo al ejemplo de las elecciones. Fíjense cómo el 20% de las personas negaba la votación hacia el partido que ha ganado. Y ya en las elecciones, obviamente, como es el voto secreto, se expresó de esa manera. Porque en las encuestas les daba 36, 37, 35, 36 al más, y llegó a sacar un 55. Entonces, eso se puede entender también porque la gente, cuando le preguntas, generalmente no está sola. Entonces, está con una familiar, con amigos, no sé, y al hacerle la pregunta, ¿por quién vas a votar? Al sentirse tal vez un poco atacado, más en Santa Cruz, me imagino, o en otras ciudades también que se ha sentido mucho eso de la discriminación hacia las personas que iban a votar por el MAS, se sentían cohibidas, entonces no decían nada. O decían voto blanco, voto nulo, o no estoy seguro todavía. ¿Ok? Entonces, en las encuestas que vayan a trabajar ustedes, tienen que pensar muy bien que las respuestas tienen que ser muy concretas, muy directas. Las respuestas, estoy hablando de las respuestas. O sea, no les pregunten, ¿les gusta el servicio? Sí, no. Hay muchos grises entre el blanco del sí y el negro del no. Me puede gustar un poco, me puede haber gustado algo en específico, pero el resto no. Entonces tiene que ser más claro. Entonces podríamos decir, ¿les gusta la decoración del restaurante? Esa es una pregunta mucho más clara y precisa. ¿Sí? No. Bueno, no. ¿O les gusta el nombre, el color que se escogió para el logotipo de la empresa? Sí, no. ¿Le llama la atención el logotipo? Sí, no. Ese tipo de preguntas. Y cuando hablo de preguntas que no molesten o que no afecten a la integridad de la gente, yo, por ejemplo, veo mucho el error de que cometen las personas cuando preguntan los ingresos.
Obviamente que un joven, tal vez un joven de entre 20 y 25 años, no le molesta mucho ganar 2.000, 3.000 bolivianos, porque al final tal vez, en la mayoría de los casos, no es una necesidad en ese momento tener mucho dinero, sino más bien eh, tener experiencia. Pero imagínense a una persona de 40, de 50 años, preguntarle sus ingresos y tal vez esta persona no está teniendo ingresos durante esa época y que te ponga 0, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 bolivianos. Lo más probable es que les ponga el 5.000, el 10.000, ¿no? Por un poco la vergüenza que pueda sentir, independientemente de que no te conozca. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas para que no les salgan resultados errados. Y al final digan, wow, la mayoría de la gente gana 10.000 en este país y todos están entonces bien. ¿Qué está pasando? El diseño de panel, bueno, el diseño de panel es, les había explicado en anteriores clases que también para las elecciones, por ejemplo, se reúne un grupo de personas y se les va haciendo ciertas preguntas y la gente va respondiendo y se van viendo las reacciones, cómo van, no, perdón, esto era con otra materia. Por ejemplo, si quiero ver qué reacción tienen las personas respecto a mis productos, yo puedo hacer una reunión de clientes o de personas cercanas a mí para invitarles mi salteña o 3 salteñas. Sigo hablando de mi ejemplo de la salteñería. Pero no les digo cuál es mi salteña. Entonces les pido que al probar la primera, califiquen, hagan una serie de calificaciones e incluso los voy grabando. Porque una persona que prueba algo rico se le puede ver también en la cara. ¿Y cuánto pagarían? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le aumentarían? Y al no decirles cuál es mi salteña, estoy evitando de que la gente le dé un balance positivo a la mía y negativo a las otras. Entonces, es un panel. Cuando se hace un panel, por si acaso, la idea no es que se les diga todo lo que se les va a hacer, porque si no vienen preparados, como les digo, con prejuicios y puede esto incidir en los resultados. Muchas veces, bueno, tal vez no empleemos la palabra engañar, pero no se les dice para qué están yendo, se les dice, tengo una reunión o quiero hacer una reunión de amigos, nos reuniremos tal día. Tú les has dicho que era una reunión normal, común de amigos, pero en medio tú les pasas una bebida, les pasas un plato, les pasas una cartilla o algo y les haces preguntas para que la gente pueda dar su opinión. Y lo van a hacer de la manera más natural, porque lo están viendo por primera vez, no estaban preparados, como cualquier cliente. Y finalmente un estudio de caso que son experiencias que ya se han vivido y que las personas las han documentado. Ustedes pueden ver un estudio de caso puede ser este último de las elecciones también, qué sucedió con las encuestas previas respecto a la votación. Un estudio de caso, los estudios de caso, fíjense cómo están en el internet, hay muchísimos respecto a los emprendedores. Ustedes pueden ver cómo los emprendedores, cómo muchos de ellos iniciaron, qué tipo de trabajo realizaron, cómo están ahora. Y no todos los estudios de caso son exitosos. Hay muchos estudios de caso, la mayoría, el 90% de fracaso. Pero que nos sirven de igual manera para evitar en lo posible cometer los mismos errores. Bien, te escucho, Rosemary. Ya. De todos estos diseños, Licen, ¿cuál es el más acertado o cuál es el que menos errores podría tener en una encuesta? Por ejemplo, aquí dice en el experimental ya se hacen las encuestas, ¿no? No, en el Y experimental es un experimento que haces, un experimento social. En este caso puede ser social. Les hablaba del docente, ¿no? Que para ver la reacción de los estudiantes frente a un docente que los trata de manera... Ujú. Ujú. Ya.
La encuesta es la Entonces, encuesta. ya. Y después viene el diseño de encuesta, que eso viene a ser, La encuesta. ya. Una encuesta. Una ¿Cuántas batería y preguntas se todo. pueden poner en una encuesta como máximo? Porque también, digamos, la gente está apurada y Es que ese es pues el punto. Eh, fíjense, estamos hablando de investigación social. O sea, a nosotros nos refiere a la gente. No hay, en ningún caso vas a encontrar una herramienta que se adecue para todos los casos de la misma manera. Tienes que ver tu caso particular. En el mío, por ejemplo, si yo hablo de mi salteñería, lo que yo haría más sería un diseño de panel y estudiaría casos parecidos al mío. ¿Por qué? Porque en un estudio de panel, en un panel yo puedo reunir a personas y hacerles degustar el producto que quiero vender para conocer sus reacciones. Más allá ya. de la encuesta. Las encuestas a mí, en mi caso, no estoy muy seguro porque, como te decía, la gente puede, ¿come salteña? Sí, ¿quién no come salteña, no? Pero eso no quiere decir que te voy a ir a comprar. Ujú. Ojo. Yo creo que en el del panel dicen, este, bueno, hay que ver también, ¿no? Porque es para probar solamente. En su ejemplo de la salteña que usted dice, que pondría 3 salteñas para invitar y que cada uno, pero también hay un nivel de satisfacción y por ahí, por ahí ya la que se coman sea la última de usted, ya cuando ya están llenos y ya no le van a encontrar el gusto. Mira, fíjate cómo estás encontrando una variable y cómo estás planificando. Y no solamente. Eso yo lo acabo de pensar, pero tienes toda la razón. O sea, el hambre está muy relacionado, perdón, el gusto está muy relacionado con el hambre. Mientras más hambre tengas, más gusto le encuentras a la comida que consumes en ese momento. Sí, y eso, ahí cómo se puede, cómo podemos arreglarlo Podrías eso. hacerlo entonces varias reuniones. Mm, Una vez a la semana, una vez durante 3 días, lunes, miércoles y viernes, o definitivamente reunir a más gente, por decirte, a 9 personas y darles una salteña a cada uno, pero tú sabiendo cuál está comiendo cuál, pero ellos no. pero los gustos son diferentes. Sí, pero vas a tener una idea. O sea, ahí seguramente 3 van a probar la tuya, con seguridad que 3 van a probar la tuya. Entonces vas a tener que 2 te digan que está excelente, que está muy buena, ya tienes una idea de que sí se está haciendo las cosas bien. Uno puede Ya. ser que no le gustó nada, pero que si a los 3 no les gusta, ya es por algo, ¿no? Pero fíjate cómo las cosas, cómo en este diseño no hay una fórmula cerrada. Y no tienes que cerrarte, tampoco en el número de preguntas. Si las preguntas son rápidas, puedes hacer hasta 20. Sí, no, falso, verdadero, sí, no, sí, no, sí, no. Puede ser rápido. Pero si las preguntas, ¿recuerda usted cuándo probó la primera salteña? Pucha, no me voy a estar acordando cuándo probé, cuándo compré la última vez. Eso toma tiempo, entonces ya tendrían que ser mucho menos preguntas. ¿Ok? Ya, Lessing. Y el Bien. estudio de caso es el que estamos viendo, ¿no? El estudio de caso, se va a cortar esto enseguida. Nos encontramos unos minutitos, por favor, y ya vamos a terminar. Ya. Enseguida terminamos de hablar de esto.